chicos, sé que con el episodio vengo algo atrasado, pero ya no importa. Antes de que empiece el capítulo quiero mencionar algo muy importante. Últimamente me he dado cuenta de que no puedo medir bien mi nivel de mejora como escritor. Siento que avanzo, pero no sé exactamente en qué tanto ni en qué partes debería mejorar más. Por eso quiero pedirles su ayuda. Estoy buscando a algunas personitas que quieran ser lectores beta. Esto significa que podrán leer mis capítulos y tramas con mucha más anticipación, incluso días, semanas o meses antes de que los demás los vean, pero con una misión especial: ayudarme a mejorar. No se trata solo de leer por adelantado, sino de darme críticas constructivas, decirme qué les gustó, qué no tanto, qué parte se sintió pesada, si algo no se entendió, o qué creen que podría mejorarse. Quiero opiniones sinceras y detalladas, no solo un gran capítulo. Los lectores beta serían quienes me ayuden a pulir la historia antes de publicarla oficialmente. A cambio, tendrían acceso anticipado y formarían parte directa del proceso creativo, algo así como mi equipo de revisión. Así que si te interesa leer antes que nadie y ayudarme a crecer como creador, déjame un comentario o mándame mensaje en Discord. Y bueno, ahora sí, disfruten el capítulo. El sol, lo único que llegaba a sus ojos. A través de la ventana, los rayos atravesaban el cristal con una suavidad casi dolorosa, golpeando su rostro, delineando sus facciones con un brillo que no pedía permiso. Goku estaba ahí, sentado, con la barbilla apoyada en su mano, viendo cómo el polvo del aula danzaba en el aire. Afuera, las voces eran otras. Gritos, risas, el eco hueco del balón rebotando contra el suelo del patio. Desde arriba, todo parecía lento, como si el mundo decidiera moverse en otra frecuencia distinta a la suya. Miraba sin pensar, solo observaba. Sus compañeros, bajo el sol, eran figuras de un cuadro que alguien más había pintado, sin pedirle opinión. En el fondo del aula, una voz suave hablaba de sombras y proporciones, de cómo la forma se vuelve alma cuando la línea se entiende. La clase de arte. Las palabras flotaban, se mezclaban con el polvo y el calor, mientras el trazo de un lápiz rasgaba el silencio de tanto en tanto. No se había dado cuenta, pero alguien lo miraba. No con los ojos del juego, ni con la burla que suele venir de los pasillos, sino con esa atención que incomoda. Cada vez que el lápiz rozaba el papel, algo de él quedaba ahí, en esa hoja, impregnado. Una curva del cuello, la caída del cabello, el reflejo del sol en la piel. Cuando intentó moverse, cuando el cuerpo quiso romper la quietud, varias voces lo detuvieron. No te muevas, dijeron algunas chicas, riendo. Así estás perfecto, añadió otro, mientras la punta del carboncillo volvía a rozar el papel. El son no entendió. Nunca lo entendía del todo. No era el más popular, ni el más invisible. Lo buscaban, sí, pero no por lo que era. Por algo que ni él mismo comprendía. Tal vez por esa forma de estar ahí, ausente y presente al mismo tiempo. Tal vez por el modo en que el sol lo elegía sin preguntarle. Y mientras todos lo observaban, mientras su retrato nacía una y otra vez desde manos distintas, él solo pensó que aquel momento no le pertenecía. Que tal vez nunca lo hizo. Los minutos pasaban, y con ellos cada mano dibujaba lo que quería. El lápiz se movía rápido, algunos trazaban líneas seguras, otros apenas sombras. Cada uno veía algo distinto, pero siempre era él. Siempre Goku. El aula estaba en silencio, roto solo por los murmullos y el sonido de las hojas. No te muevas, decían. Solo un momento más. Él asintió sin decir nada. No sabía si le molestaba o si simplemente no entendía qué tenía de interesante. Sentía el sol en la cara, el calor en la espalda, y pensó que quizás solo lo dibujaban por eso. Por cómo la luz le daba, por cómo se veía quieto. Nada más. Quiso moverse, estirar el cuello, pero alguien dijo: así estás bien. No insistió. Le pareció más fácil quedarse así que tener que explicar por qué quería irse. Miraba al frente, pero no pensaba en nada. Solo dejaba que pasara el tiempo, igual que el ruido, igual que todo. Cuando la clase terminó, se levantó despacio. El aire afuera del aula se sentía más liviana, aunque no mejor. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie. Algunos lo reconocieron de reojo, otros apenas notaron qué pasó.
escuchó un par de risas a lo lejos, no supo si eran por él o no. Prefirió no saberlo. Siguió caminando. No tenía prisa, pero quería salir de ahí, de esas miradas, de ese momento. Pensó en los dibujos, en cómo todos se parecían un poco y a la vez no. En cómo cada uno inventaba algo distinto sobre su cara. Tal vez por eso le incomodaba tanto. No por el dibujo en sí, sino porque todos creían verlo y ninguno lo hacía del todo. Al llegar a la acera, el sol volvió a encontrarlo. Cerró un poco los ojos. Por un segundo, pensó en no volver a sentarse junto a la ventana. Pero sabía que lo haría igual. Las clases continuaban como siempre. Las voces de los profesores llenaban el aire, mezcladas con el sonido de las hojas que se movían y las plumas que rayaban los cuadernos. Goku estaba en su sitio habitual, junto a la ventana. No hablaba, no preguntaba. Solo respondía cuando alguien lo hacía primero, y cuando lo hacía, siempre tenía la razón. Los demás lo sabían. Algunos lo miraban con cierta admiración, otros con fastidio. Era de esos que no buscaban destacar, pero terminaban haciéndolo igual. No por quererlo, sino por la precisión de sus palabras, por esa calma que parecía no romperse nunca. Con el tiempo, había aprendido a no mirar a nadie. O al menos, eso creían los demás. Las gafas oscuras que siempre llevaba los separaban un poco del mundo. Nadie sabía hacia dónde dirigía la vista, ni qué pensaba cuando callaba tanto. A veces parecía dormido, otras completamente atento. Nadie estaba seguro. Desde su lugar, el aula era una sucesión de voces y movimientos que no lo tocaban. Observaba sin hacerlo evidente, guardando cada detalle, cada gesto. Cuando el timbre sonó, esperó unos segundos antes de levantarse. El pasillo ya se llenaba de ruido, pero él caminó igual que siempre. Tranquilo, sin apuro, sin buscar compañía. Se movía entre la gente con una facilidad extraña, como si el espacio se abriera para dejarlo pasar. Al salir, la luz lo alcanzó de nuevo. Ajustó un poco las gafas, bajó la mirada y siguió caminando. Evitó los grupos, las voces, los lugares donde sabía que podía encontrar a alguien. Era su manera de estar. Aparte, pero presente. Siempre ahí, y al mismo tiempo, en ningún lado. El camino hasta la estación se sentía más largo de lo habitual. Caminaba sin prisa, observando cada paso, el ritmo de sus pies marcando algo que parecía no tener sentido. Las calles estaban casi vacías. Los pocos rostros que cruzaban su camino no dejaban rastro. Como si nadie existiera más que yo, pensó. O como si yo no existiera entre ellos. Al llegar al andén, se sentó en un banco frío. Miró las vías, el metal reflejando la luz tenue de la tarde, y sin darse cuenta, su mente volvió a ella. Mai Sakurajima. El nombre surgió sin aviso. ¿Por qué estoy pensando en esto ahora? Murmuró para sí. Era linda, sí, pero eso no explicaba lo que sentía. Extraña. Conocida. Como si parte de su mente la hubiera esperado sin saberlo. Recordó cómo la había visto caminar entre la gente, tranquila, ajena a todo. Nadie la notaba. Nadie decía nada. Y aún así, él la había visto con claridad. No puede ser, nadie debería poder pasar desapercibida así. Dijo, moviendo ligeramente la cabeza. Nadie la vio, ¿por qué yo sí? Se acomodó en el banco, los brazos cruzados, los ojos fijando un punto indefinido en las vías. Supongo que eso no cambia nada. Pensó. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Solo recordarla? ¿O entender por qué nadie más la vio? Se quedó en silencio un momento, escuchando su propia respiración, el viento pasando entre los postes. Ella, no estaba buscando ser notada. Dijo para sí mismo. Entonces, ¿qué significa que yo sí lo haya hecho? Cerró los ojos un instante, dejando que la quietud lo envolviera. Ese encuentro, imposible y claro al mismo tiempo, se había marcado en su mente como si hubiera pertenecido allí desde siempre. Con los ojos cerrados, se levantó. Sus pasos eran lentos, medidos, casi como si quisiera fundirse con el aire que se movía entre los postes del andén.
¿Qué más da? Ella me pidió no pensar en eso, susurró, apenas audible, como si las palabras pudieran calmar un fuego que seguía vivo en su mente. El silencio del lugar se doblaba con cada paso. Pero entonces ocurrió. Un choque leve, inesperado. Un contacto que lo hizo detenerse. Abrió los ojos de golpe. Frente a él, un cuerpo pequeño, tranquilo, femenino, casi flotando en el espacio entre ellos. Su corazón se aceleró. Un segundo de miedo, de anticipación. Esperaba enojo, reproche, palabras que lo obligaran a disculparse. Pero no hubo nada de eso. Solo la mirada. Ojos que lo atravesaban, sin ira, sin reproche, pero con un peso que lo dejó desnudo frente a sí mismo. Como si cada error que pudiera haber cometido estuviera allí, expuesto, y aún así no hubiera juicio, solo reconocimiento silencioso. Y de pronto lo recordó todo. La biblioteca, los estantes, la forma en que ella parecía existir sin notarse, como una nota apenas escrita entre el ruido de la vida. Era ella, Mai Sakurajima. Y, por un instante, todo el mundo se detuvo. Los sonidos, el aire, incluso su respiración. Solo existían ella y esos ojos que ya sabía que no olvidaría. Goku se quedó quieto un instante, sorprendido, el contacto inesperado aún vivo en la punta de sus nervios. Perdón. Susurró apenas, más por costumbre que por necesidad, y se acomodó al lado de ella, manteniendo la distancia justa. No hablaron. No se miraron. Cada uno parecía encerrado en su propio mundo, pero el silencio tenía un peso extraño, como si los dos compartieran una misma duda. En su mente, aquel chico sentía un roce de incomodidad, una extrañeza profunda que no sabía a qué atribuir. La conocía, sí, pero no había palabras entre ellos, no había permiso para acercarse más allá de la rutina. Mai, por su parte, giró ligeramente la cabeza. Los pequeños audífonos se insinuaron entre su cabello, un detalle que parecía mínimo, pero que la hacía más presente, más distante a la vez. Ella también sentía esa sensación. Incómoda, extraña, un hilo de reconocimiento que no sabía cómo manejar. El son dejó que sus ojos se posaran sobre ella por un segundo más, consciente de cada gesto, cada movimiento, sin atreverse a decir nada. Entonces, detrás de ellos, una voz rompió la quietud. «Es Mai Sakurajima, ¿verdad?», dijo un chico, con un tono que mezclaba sorpresa y emoción. «Mira, tiene que ser ella. Le tomaré una foto. A ver, mira hacia aquí». Mientras movía su celular, haciendo zoom. Mai ignoró al chico, un gesto casi imperceptible de desdén, mientras él insistía y reía como si todo el lugar fuera suyo. Goku no hizo nada. Solo miró al frente, erecto, con la mandíbula tensa y el rostro que no dejaba ver la incomodidad real que sentía. Escuchar a aquel tipo le resultaba estresante, casi doloroso, como un ruido que no podía evitar, y aún así, no se movió, no dijo nada. Solo permaneció allí, compartiendo el mismo aire incómodo que ella, cada uno en su propio silencio. De repente, alguien se colocó frente a la cámara, bloqueando la visión del sujeto. Era Sakuta, con la mirada fija, protectora, clavada en el chico que había estado grabando. «¿Quién eres tú?», preguntó el sujeto, con tono desafiante, intentando imponer autoridad. «Un ser humano». «¿Tú eres un acosador?», respondió Sakuta, tranquilo, directo. El pelo de punta giró apenas la cabeza, divertido por la situación. Observaba cada gesto, cada palabra, cómo el sujeto empezaba a tensarse. Sus labios temblaban, sus manos se apretaban alrededor del celular. «Oye, tú», intentó decir, entrecortado por la rabia y la frustración. Antes de que pudiera continuar, una chica apareció a su lado, sujetándolo del brazo con firmeza. «Vámonos», dijo, y comenzó a alejarlo, mientras él soltaba quejas que se perdían entre los pasos rápidos de ambos. El problema es eso, y con ello, la atención de aquel chico se dispersó. El alivio llegó a su mente como si cada parte de aquella confrontación hubiera sido para su propio placer.
La atención se desvió de él, los ojos de la famosa mujer, ahora se posaban sobre el rostro de Sakuta. Había dejado de importar, y eso, lo agradecía más que nada. Sus movimientos fueron, tranquilos, sencillos, y sin darse cuenta, se encontraba alejado 2 pasos de ellos, como si su cuerpo encontrara allí la comodidad que Mai le quitó. A su mente, los recuerdos recientes llegaron. La grabación, la confrontación, el nombre de la chica en boca de más personas. Entonces, si la pueden ver, susurró para sí mismo, parecía que el gran misterio había sido resuelto. Parecía decepcionado. Las secuencias de ayer se borraron de él, aquella biblioteca o las orejas de conejo que eran ignoradas entre libros, ahora eran caprichos en su mente. Claro, era ilógico pensar en la desaparición. Las voces de Sakuta y de Mai se volvieron igual que las demás. Voces mudas. Sin interés. A lo lejos, el sonido del tren viajó hacia sus oídos, rápido y cercano. Un aviso de su próximo descanso. Una señal de que ahora podía pensar en los demás. La satisfacción se vio en su rostro, y la tranquilidad en sus reflexivos gestos, incluso ignorando los pequeños pasos que se escuchaban a sus espaldas, tranquilos, incluso flojos. Sakuta se posó a su lado, y solo algo salió de él. Oye, ¿por qué no? La pregunta no salió por completo. A su frente, un vagón se posó, uno que robó la atención de aquel a quien quería deprender. Fue ignorado, veía como aquel chico de lentes oscuros simplemente lo dejaba atrás, colgado y con las palabras en la boca, como si le hubiera hablado al aire. El vagón se presentó detrás de él con un sonido seco. El aire vibró un instante y todo volvió al silencio. Goku caminó entre los asientos vacíos, su reflejo temblando en los vidrios, multiplicado por la luz blanca del túnel. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo cambiara de forma bajo sus pies. Encontró un asiento junto a la ventana y se dejó caer. El cuerpo cayó pesado, flojo, como si ya no le perteneciera. Como si ahora fuera un peso más. Afuera, el tren se movía, pero él no. Era el mundo el que pasaba frente a él, difuso, como si huyera de su mirada. Apoyó la frente en el vidrio. El temblor del vagón subía por su cabeza, le sacudía los pensamientos. Intentó cerrar los ojos, dormir en paz, pero la luz seguía entrando, terca, afilada. Le ardía. Como si el sol lo estuviera buscando solo a él. Sus lentes pesaban más que nunca. No por el cristal, sino por el cansancio que colgaba de ellos, por la carga invisible de verse obligado a mirar. En su mente, una idea se repitió, áspera, sin voz. Los niños también se cansan. Sintió el eco de esa frase en su pecho. Como si fuera suya, aunque nunca la hubiera pensado. Como si hablase de él, de ese peso sin rostro que arrastraba desde hacía tanto. No sabía si era así, o si él le había quitado la cara. El tren emergió del túnel y la claridad lo golpeó. El reflejo en el vidrio lo mostró pálido, casi ajeno, un niño ajeno, un cuerpo con memoria. El vagón siguió avanzando. La ciudad se abría paso entre el ruido y la luz. Y él, hundido en su rincón, se dejó llevar, como si cada metro que avanzaba fuera también una caída. No, no quiero llegar a casa.